pasó por unos cuantos pasteles, o al menos esa fue la justificación que detonó el conflicto con México. En realidad, la pérdida de unos cuantos postres justifica la intervención de la soberanía de un país. ¿Qué intenciones tenía Francia y qué escondía detrás de este ataque? Vayamos a investigarlo en el pasado. Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. Como en muchas ocasiones lo hemos mencionado, para poder explicar un suceso histórico casi siempre es necesario remontarnos años antes para encontrar la razón de ser del acontecimiento, pues nada surge de manera espontánea, siempre lleva tras de sí un proceso. En este suceso podemos reconocer dos aspectos que originan las intervenciones extranjeras en México, y en este caso la francesa. Por un lado, el contexto externo de la revolución industrial en Europa en el siglo XIX, que traía consigo una política de expansión económica y militar, especialmente de Francia e Inglaterra. El otro aspecto de tipo interno fue que México, tras la consumación de la independencia, quedó en una situación muy vulnerable, un país naciente, joven e inexperto, con 11 años de lucha que le habían dejado en una difícil situación económica, sin una posición política definida entre el gobierno federalista y el centralista. En este momento mexicano, llamado por algunos historiadores como la época de la anarquía, el país requería del reconocimiento internacional y de préstamos. De esta manera, los primeros gobiernos mexicanos se endeudaron con las naciones poderosas e industrializadas de la época, y esto fue parte del proceso que detonó en las intervenciones extranjeras a las que el país se vio expuesto. Dato histofílico: en los primeros años del México independiente no había partidos políticos. Las logias masónicas actuaban como tales. De estas había dos corrientes, una la europea llamada la escocesa, eran pro-británicos, moderados, centralistas y conservadores. La otra, la yorquina, antiespañola, pro-estadounidense, radical, federalista y liberal. Las relaciones comerciales en el panorama mundial se habían vuelto sinónimo de civilidad y cultura de una nación, por lo que empezaron a proliferar estos deseos en aquellas naciones que buscaban acomodar todo el excedente generado por la industria en los mercados existentes. Así, Inglaterra fue el primer país en reconocer a México y, por supuesto, en firmar un tratado de amistad, comercio y navegación en 1825. Este acuerdo permitía la libertad de un comercio entre ambos países. Las mercancías no estaban sujetas a mayores impuestos que los que se pagaban con otros países. Este acuerdo, por supuesto, beneficiaba a Inglaterra, ya que México, como un estado naciente, carecía de la infraestructura para tener un comercio de estas dimensiones. No se contaba con una industria marítima mercante, por lo que este no era más que una firma asimétrica lejana a una igualdad entre naciones. Sin embargo, este era el costo a pagar por el reconocimiento internacional. Por otro lado, el gobierno francés no generó ningún acuerdo comercial debido a una política proteccionista que además se negaba a reconocer la independencia de los estados hispanoamericanos, pues mantenía en el gobierno a ultraconservadores, fanáticos de la monarquía, y es hasta 1830 cuando se hace el reconocimiento de México. En la década de 1820 hubo una importante migración de súbditos franceses al país. Generalmente eran personas en estado de indigencia, bancarrota, que habían salido de Francia debido a la desintegración de los ejércitos y burocracia napoleónica y las persecuciones de los Borbones. Había una clara diferencia entre la presencia de ingleses y estadounidenses, que en su generalidad eran navegantes y comerciantes que limitaban su acceso al país a los puertos. En cambio, los franceses se establecieron en las ciudades más importantes de México para dedicarse a distintos oficios modestos, como el comercio al menudeo. En la rebelión de la Acordada, en 1828, hubo saqueos y destrucción del Parián, de algunas tiendas de propietarios franceses. Por este suceso se presentó la primera reclamación por parte de Francia, que inmediatamente envió naves bélicas desde La Habana para defender a sus nacionales, y desde París se ordenaba que se fuera a advertir que si no se realizaba el pago de 122.518 pesos, no se vacilaría
en hacer un bloqueo de los puertos de México. Finalmente, el capitán al mando de dicha incursión, Lecoupe, recibió la promesa de pago, pues en el preciso momento de su llegada al puerto se acercaban naves españolas al mando de Isidro Barradas, en una expedición ordenada por Fernando VII, que pretendía reconquistar México. Estas fueron recibidas y repelidas por un pequeño ejército mexicano al mando del general Antonio López de Santana. Sin embargo, las fricciones entre México y Francia apenas comenzaban, y este fue el primer intento por parte de Francia de exacerbar sus reclamaciones. Francia continuaba negándose a reconocer la independencia de México, por lo que el Congreso adoptó en 1830 una serie de medidas para hostilizar el comercio y a los súbditos franceses, autorizando el alza de las tarifas aduanales a todos aquellos países que no le hubieran reconocido. Prohibió a los franceses el comercio al menudeo. Esto indignó al gobierno francés y Adrián Cochelet no dudó en pedir apoyo en fuerzas para amedrentar a los mexicanos. Sin embargo, Lucas Alamán, con la intención de evitar un conflicto, convenció al Senado de anular dichas medidas, pero las reclamaciones de Francia continuaron. Había por parte de Francia un interés por firmar un tratado que garantizara a sus compatriotas el derecho de practicar el comercio al menudeo sin restricciones. Así, en 1833 llega a México el barón Antoine de Faudy, con el objetivo de obtener un trato de comercio favorable a los intereses franceses, manteniéndose en moderación y diplomacia hacia el tratado con el gobierno mexicano. Sin embargo, la falta de interés de México por un trato lo llevó a cambiar de táctica. Uno de los más sonados saqueos a comercios franceses fue el de las tropas rebeldes de Santana en Tacubaya contra la pastelería de un francés llamado Remonte, del cual surge una reclamación de indemnización de 60,000 pesos. De esta manera las reclamaciones seguían. De Faudy comenzó a hacer reclamaciones absurdas para engrosar las indemnizaciones por los ataques que surgían en las rebeliones en el interior de México, utilizándolas como presión política. En este mismo tiempo llovían más reclamaciones por parte del ministro estadounidense, que pedía el pago de estas a través del territorio de Texas. Dato histofílico: esta situación de oleadas de reclamaciones de naciones europeas a estados nacientes se extendió a otras partes del mundo, como en Argentina y Uruguay. Estas estaban presentando pugnas con franceses por las reclamaciones de indemnizaciones ante los fallidos intentos de firmar tratados comerciales favorables para Francia. El barón de Faudy se había convertido en el hazme-reír de la capital. Los periódicos mexicanos ridiculizaban sus demandas, donde exigía 30,000 y hasta 60,000 pesos por pasteles perdidos por un francés durante un saqueo. Ahí es en donde son de burla se denomina así a este conflicto. En febrero de 1837, de Faudy recibe instrucciones de Louis Mathieu Molé, ministro de Francia, para que presente un ultimátum al gobierno de México, en el cual se generara la firma de un tratado comercial y la compensación de las reclamaciones. Este ultimátum lo contesta el ministro de Exteriores Luis Gonzaga Cuevas, diciendo que México tenía el derecho de imponer, cuando lo considerara necesario, contribuciones y préstamos forzosos a cualquiera, fueran nacionales o extranjeros, y con respecto a las indemnizaciones mencionó que el gobierno no podía responsabilizarse por los saqueos y revueltas que habían afectado a los franceses, además que no había dinero para indemnizar a tanto extranjero, pues ni los connacionales gozaban de este derecho. Finalmente terminó diciendo que la acción pertinente en este caso era castigar a los culpables de robo y saqueo, y no el pago de indemnizaciones absurdas. Esta respuesta rompe las relaciones entre México y Francia, que ya se habían vuelto tensas y beligerantes. En ese mismo año, Louis Mathieu Molé envía nuevamente instrucciones al barón de Faudy para que supervise la llegada de fuerzas navales para ocupar la fortaleza de San Juan de Ulúa y poder bloquear el puerto. Estas se quedan cerca de La Habana en espera del desarrollo de las negociaciones. En enero de 1838 se retira de la Ciudad de México y se dirige al puerto de Veracruz, donde ya se veían fragatas francesas bordeando el puerto. Ahí emite un nuevo ultimátum en el cual exige el pago de 600,000 pesos de las reclamaciones más intereses, además del retiro de los oficiales mexicanos del puerto de Veracruz y una excepción de préstamos forzosos y la intervención del comercio francés en México. Si no, Francia extendería un bloqueo en el puerto de Veracruz. Nuevamente,
Finalmente, México responde a través de Luis Gonzaga Cuevas con una negativa ante las exigencias, arguyendo que el modo que estaba utilizando Francia a través del uso de la fuerza militar para entablar negociaciones era inadmisible y poco honorable, poniendo la condición de emprender un diálogo hasta que las fuerzas navales se retiraran del puerto. Así, el 16 de abril de 1838 comienza el bloqueo del principal puerto de México, afectando la ya de por sí golpeada economía del país, en un asedio de presión e intimidación para un acuerdo comercial. En este mismo año, pero en noviembre, se vuelve a entablar negociaciones pero sin Defoe. En su lugar iba Charles Baudouin y el príncipe Joinville y Luis Gonzaga Cuevas. En Jalapa, donde se reitera la postura mexicana, no se cede ante las exigencias, sin embargo, menciona la posibilidad de pagar la deuda pero en pagos diferidos. No aceptando el trato, Baudouin comienza el ataque el 27 de noviembre de 1838 en el puerto de Veracruz. La Fuerza Armada Mexicana dispuesta para repeler el ataque constaba solamente de 970 soldados, comandados por el general Francisco Gaona, contra más de una veintena de barcos franceses con alrededor de 4,000 hombres a bordo. Los franceses abren fuego contra el fuerte de San Juan de Ulloa a las pocas horas de haber comenzado el ataque. Las fuerzas mexicanas habían sido fuertemente afectadas e incapaces de seguir defendiendo el puerto más allá del anochecer. Al día siguiente, los franceses toman la fortaleza de San Juan de Ulloa. El 4 de diciembre por la noche, las fuerzas francesas lideradas por el príncipe Joinville atacan el campamento donde pernotaban Santana y Mariano Arista, quienes juntos habían sido asignados para la organización de la defensa de esta incursión. Solo Santana escapa, Mariano Arista es capturado y utilizado para presionar a México a la firma del tratado. Antonio López de Santana, en la plaza de Veracruz, donde esperaba a los franceses, es blanco de un cañonazo ordenado por Baudí, momento en el que Santana es herido y pierde parte de su pierna izquierda. Dato histofílico: la parte perdida de la pierna de Santana, producto de este enfrentamiento, fue motivo de gloria para él, ya que pidió fuera enterrada con honores. En diciembre de 1938, Inglaterra interviene en el conflicto para conciliar, enviando al ministro Richard Pakenham, que tendría la función de mediador en el conflicto entre México y Francia, pero con una fuerza armada de 11 barcos. Y en marzo de 1839 se da una reunión con Manuel Gorostiza y Guadalupe Victoria por parte de México, y del lado de los franceses estaba Baudin, y por el lado de los ingleses Pakenham y el comodoro Douglas en su embarcación llamada Madagascar, donde se llevaron a cabo 2 días de negociaciones. Así, el 9 de marzo de 1839 se firma un tratado de paz que establece el término del bloqueo y ataque militar por parte de los franceses, el pago de los 600,000 pesos por reclamaciones en pagos diferidos. Asimismo, se acuerda el arbitraje de una tercera entidad para la devolución de los navíos mercantes que los franceses se habían apoderado. Y el 7 de abril de 1838, el fuerte de San Juan de Ulloa y el puerto de Veracruz son desocupados por las fuerzas militares francesas. ¿Qué te parece este episodio de nuestra historia? Como siempre, había intenciones ocultas. No era la reclamación de unos pasteles, sino el interés de una relación comercial asimétrica con México. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia. Por último, te invito a que visites mi canal de La Mira Política, un acercamiento a la política internacional con una pequeña dosis de historia.